Aquí tengo algunas informaciones. Como bien señalas, él tenía un largo tiempo en el servicio dentro de la política, la militancia de nuestro sistema partidario. Ingresó en el PLD en el año 1975, donde inició como circulista. Fue escalando en su carrera, llegando a ser elegido regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el 1994, al Comité Central del PLD, y en el 1999 entró a formar parte del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Luego, los periodos 96, 98, 98, 2002, Reinaldo fue diputado, llegando a ser vicevocero y luego vocero del bloque del PLD. Tal como mencionas, tenía desde ahí un rol bastante mediático. A principios de la década de los 2000, ganó la Secretaría General del PLD, cargo en el que permaneció 20 años y que él mismo decidió no continuar en la época en la cual ya se le había detectado un cáncer. En el 2006 fue electo senador del Distrito Nacional por el PLD, posición en la que fue reelegido por los periodos 2010, 2016, 2020. Pudiéramos decir que Reinaldo fue una figura política que escaló peldaño a peldaño la gran mayoría de sus posiciones. Así es, así es. Por eso al principio les contaba que es de los pocos políticos que ha ido peldaño a peldaño, que eso es algo muy loable. Mucha gente a veces llega de la nada a ser ministro, o ocupar posiciones importantes sin quizás haber hecho una sigla. Y esa carpintería, el hecho de agotar paso tras paso, entonces te da una experiencia de Estado, de la idiosincrasia del pueblo, del sistema político, que era uno de los grandes baluartes que Reinaldo tenía. Reinaldo era, sin lugar a dudas, uno de los tipos más experimentados en la política porque lo había aprendido en el crisol de la prueba. Tú, como analista político, observador de nuestros actores de la política, ¿cuáles pudieras decir que son las características que marcaban, que resaltaban en la personalidad de Reinaldo como político? Bueno, Reinaldo era un político sagaz, agresivo, era un político de palabra, y ya en el aspecto político era un tipo de un carácter fuerte. Y sobre todo, él fue, creo que una de sus principales características, que no mucha gente la puede percibir, es el hecho de que él era un mediador. En el momento que había conflictos o que afloraron conflictos entre Danilo y Leonel, Reinaldo siempre era ese individuo que estaba tratando de mediar, estaba tratando de buscar una solución, era como el canal idóneo, era como, después de esos dos grandes liderazgos, era el que afloraba, el que todo el mundo pensaba, decía, bueno, si hay una persona que puede juntar estas dos personas, solucionar este problema, es Reinaldo. Y precisamente eso todo lo acumuló por aquella larga y dilatada carrera, se ganó el respeto de los demás entre sus iguales, y sin lugar a dudas que Reinaldo fue un político sumamente exitoso. Y reitero eso, porque para mí es muy importante, la vida se analiza en función de resultados. Podemos tener diferencias con él, podemos haber tenido simpatías políticas con otros partidos, pero fue un ganador, todo lo que se propuso lo logró, lo único que no pudo ser presidente de la República, pero sin lugar a dudas fue un político muy exitoso. Así es, eso es correcto, fue un político sin lugar a dudas muy exitoso. El legado de Reinaldo finalmente, Elvin, ¿qué pudieras decir tú que es el legado que Reinaldo Pared Pérez le deja a la política dominicana? Bueno, Reinaldo deja un legado de mucho trabajo, de muchos años dedicados y con vocación a servir, porque mucha gente ve los funcionarios públicos y los servidores públicos y dice, esos puestos son fáciles, y nada que ver. No hay una cosa más difícil que bregar con personas y tener que estar administrando fondos públicos y siendo cuestionado. Entonces Reinaldo deja un legado de vocación, del servicio a los demás, de trabajo, de entrega. Era un individuo solidario,
y al margen de las situaciones propias de las políticas, que son parte de la política, Reinaldo fue un hombre familiar, siempre con sus hijos, siempre con sus hermanos, Ciprido, Carlitos, su sobrino Carlitín, que decidió también seguir la carrera política. Entonces, en fin, creo que deja muchas más luces que sombras en su paso por esta tierra. Bueno, así es. Elvin, gracias. Hemos conversado con Elvin Castillo, talentoso analista político, y con él hemos hablado sobre la tragedia que sacudió a nuestra sociedad en la madrugada del día de hoy, el fallecimiento del expresidente del Senado y ex secretario general por 20 años, del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en un aparente suicidio, aunque aún, como decíamos al inicio de esta conversación, no hay una investigación concluyente, por lo que recomiendo que todas las especulaciones, teorías de conspiración, las guardemos un rato hasta que las autoridades hagan su trabajo y podamos quizás saber qué sucedió. Mientras tanto, desearle con todo el corazón a sus familiares fuerza en momentos tan difíciles y paz al alma de este político que deja un legado extraordinario de trabajo, de ir ganando peldaño a peldaño posiciones dentro de nuestro sistema político. Y hemos hablado de él, lo hemos hecho con el analista político Elvin Castillo. Elvin, nuevamente muchísimas gracias por tu disposición y el tiempo para conversar sobre probablemente la noticia de más trascendencia en las últimas semanas. Bueno, gracias a ustedes, un honor y un privilegio, de verdad, gracias a su audiencia, y reiterar mis condolencias a la familia Pared Pérez, a sus ex compañeros de partidos y todo el que conoció a Reinaldo, porque de verdad que es una tragedia para todos y para nosotros como país cada vez que ocurren cosas como esta.